Hola, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a una emisión de El País en Vivo, un programa que hacemos aquí todos los días desde la renovada redacción del diario El País. Hoy con un tema muy interesante y de mucho ayuda para las personas que están buscando empleo en la ciudad de Cali. Hoy nos acompaña Mónica Escobar, quien es la directora de posgrados y educación continua de la Universidad San Buenaventura de Cali. También es fundadora de Formando Líderes hace 10 años. También apoya equipos de emprendimiento y el empoderamiento de la mujer. Además de eso, también es escritora. Así que hoy tenemos una invitada de lujo aquí en El País en Vivo que nos va a dar algunas claves y algunos tips para que ustedes, las personas que están buscando empleo, tengan en cuenta a la hora de ir a presentarse frente al jefe para armar la hoja de vida, para preparar esa entrevista que es tan fundamental y tan decisiva a la hora de conseguir un empleo. Buenas tardes, Mónica, y bienvenida al País en Vivo. Bueno, Diana, muchísimas gracias por toda esta invitación y a ustedes gracias por estar aquí, presentes, viéndonos, muy atentos, tomando nota, que es tan importante este tema, ¿no? Sí, es muy importante y por eso los invitamos a ustedes, aquí lectores de El País y seguidores de El País Cali, a que nos formulen sus preguntas para que Mónica, aprovechando esta experta y coach también, se me había olvidado, sí, también coach, que nos ayude a saber cuáles son esas claves y tips que tenemos que tener en cuenta. Vamos a empezar, ella nos trajo 5 tips o 5 claves que tenemos que tener en cuenta y empecemos con el primero, Moni. Sí. El primero es tener en cuenta, ¿qué es lo que quieres hacer realmente? ¿qué tipo de trabajo quieres, no? Sí, o sea, ¿qué tipo de trabajo? Claro, ¿Por qué? Porque, Dianita, muchas de las personas, yo soy docente de emprendimiento y hago parte, digamos, de estos grupos de emprendimiento de universidades y también de los grupos de Facebook de mujeres que son emprendedoras, y yo les pregunto, bueno, antes de ir a conseguir un trabajo, realmente, ¿qué tipo de trabajo quieres conseguir? ¿Realmente tú sí quieres conseguir un trabajo o te quieres quedar como independiente? Entonces, eso es muy importante. Tú tienes que, y ahí yo qué recomiendo, tú tienes que saber cuáles son tus habilidades, para que es que eres bueno, y buscar un trabajo en lo que tú has estudiado realmente y que vaya muy acorde a lo que a ti te gusta. O sea, nosotros vemos hoy en día en nuestra ciudad, inclusive a nivel de Colombia y el mundo, cuando hay una carencia económica y necesitan sí o sí buscar un empleo, ¿qué hacen, Dianita? Meterse a lo que encuentran, a lo primero que encuentran, y a veces ni siquiera lo saben hacer bien, y es que yo me le mido, es que yo sé hacer de todo, y a veces el hacer de todo los terminan haciendo mal, las cosas se terminan haciendo Así mal. es, entonces le preguntan, ¿hay un trabajo de mesero? Aplicamos. ¿Hay un trabajo de, no sé, de huésped, de las personas que reciben a las personas en los hoteles? Aplico. ¿Hay un trabajo de escritor? Aplico. ¿Hay un trabajo de docente? Aplico. O sea, no, tú tienes que empezar a enfocarte en lo que eres bueno y en lo que a ti te gusta. Y si lo que tú quieres es ser emprendedor, también es válido. Entonces, mirar a ver por la línea de emprendimiento qué es lo que tú tienes que hacer. Hay que aprender, me imagino, a identificar esas fortalezas que uno tiene y saber para qué utilizarlas o para qué tipo de trabajo pueden ser efectivas, ¿no? Total. Y ahí también vienen mucho las ayudas de nuestros amigos coach. ¿Por qué? Porque esas personas nos ayudan o nosotros les ayudamos a encontrar ese propósito de vida, a encontrar realmente para qué tú viniste aquí a este mundo. O sea, yo pienso que desde ahí parte que el éxito de cuando tú vayas a encontrar un trabajo, de que lo hagas con amor, de que encuentres ese trabajo que realmente te llene completamente, porque finalmente, Dianita, tú sabes que nosotros vamos a estar el mayor tiempo de nuestra vida en un trabajo. Cierto, casi el 80% de nuestro día está en nuestro lugar de trabajo. Pero bueno, cuéntanos, ahora hablabas de la labor de un coach. ¿Qué es un coach? Para la gente que no sabe cuál es esa labor que ustedes realizan. Bueno, la labor de un coach es maravillosa, es supremamente importante y es acompañar a esa persona a ir de un lugar a otro, escalar.
es descubrir. Pero el coach no te da consejos, el coach no te va a decir, mira, escoge este trabajo o escoge el otro. No, el coach te ayuda a, si tú, haz de cuenta que tú tienes un nudo en tu cabeza y el coach te ayuda con preguntas a que tú vayas desenredando ese nudito y puedas ir descubriendo realmente lo que tu corazón te dice y lo que tú realmente quieres hacer. Entonces, esa es la labor de un coach que para mí es fundamental. Claro, todos tendríamos que en algún momento de nuestra vida pasar por un coach para que nos ayude a tener esa claridad, ¿no? Claro, yo tengo mi coach y soy coach. O sea, todos deberíamos de tener. Hay coach ontológicos que son de vida, hay coach ejecutivos, que en este caso yo soy una coach ejecutiva que me encargo más que todo de los líderes de las empresas, es cómo ellos deben de guiar a ese equipo de trabajo. Bueno, Moni, vamos por el segundo punto. El segundo punto, ¿cómo hacer la hoja de vida? Muchos a veces decimos, no, compramos la de la esquina, llenamos la azulita y esa la entregamos en todo lado o la mandamos a hacer en el internet, yo le paso mis datos y póngalos ahí, pero háblanos de la importancia de tener una muy buena hoja de vida. Esa es tu carta de presentación, esa es tu carta que tú la envías, tú no estás presente y la otra persona mira esa hoja de vida y puede definir qué tipo de persona eres. Entonces, cómo hacer una hoja de vida es supremamente importante. Y aquí voy a definir que hay dos tipos de empresa, Diana. Hay unas empresas que son formales y hay unas empresas que son informales. En las empresas formales que hablábamos ahora, son las empresas que son del área de la banca, como el área administrativa, las empresas que son muy como cuadriculadas, inclusive algunas empresas del Estado entran en estas empresas formales. Y hay empresas informales que son empresas como por ejemplo las de moda, las microempresas, las empresas familiares que de pronto no tienen inclusive código de vestuario, ni tienen protocolos de servicio. Tiene que ver la empresa o el cargo al que yo estoy aspirando, porque por ejemplo si yo estoy aspirando para un cargo de community manager, pues el ir entaconada y con chaqueta y todo eso, también pues sí, o sea, sí sería efectivo el saber si es la empresa como tal o el cargo al que yo voy. Bueno, primero tienes que definir qué tipo de empresa es la que tú vas a mandar la hoja de vida, ¿sí? Y después definir el cargo. Por ejemplo, tú decías muy bien que si vas a aplicar un cargo de community manager y vas a mandar una hoja de vida totalmente formal, entonces, ¿dónde está la creatividad? Claro. Pero yo sí he visto unas hojas de vida que se pasan también, ¿no? Que en esa de community manager, en donde inclusive vi una la otra vez en donde estaba el mapamundi y entonces de un lado se iba para el otro, o otra hoja, sí, o había otra hoja de vida que me encantó que tenía la línea de tiempo y en la línea de tiempo definía qué había hecho en cada año. No como nosotros, por lo menos en mi caso, mi hoja de vida es formal y es más estructurada, en donde voy poniendo año por año qué he estudiado y cuáles han sido los cargos a los cuales yo he estado. Entonces, sí hay que tener en cuenta las dos cosas. Empezando por la hoja de vida. ¿Qué tiene que tener una hoja de vida? Tiene que tener foto. Desde hace como unos 10 años me decían a mí, Mónica, la hoja de vida tiene que tener foto, y al principio decían que no porque estábamos en esa liberación, digámoslo así, que no, a nosotros nos tienen que escoger solamente por lo que sabemos y por la experiencia, pero no nos digamos mentiras, o sea, tú recibes una hoja de vida y tú quieres saber cómo luce esa persona y eso no estoy discriminando a nadie, es una realidad que pasa en nuestro medio. Tienen que tener cuidado con las fotos. Esto nos han dicho muchísimo, Diana, que la foto tiene que ser formal y nos han dicho muchas veces. Te toman la selfie y ponen la selfie en la hoja. Bajan la foto del Facebook, bajan la foto de, bueno, les falta un puntico pues para bajar la foto del vestido de baño, yo creo. Entonces, tiene que ser lo más formal posible, inclusive en la foto, que seas tú, que reflejes tú, porque también hay unas fotos que uno, yo no sé si a ti te ha pasado, uno ve la foto y después cuando uno lo llama a la entrevista no parece. Completamente diferente. Sí, no, o poner unas fotos de hace 15 años atrás. No, ese eres tú te tienes que aceptar como eres y esa es la base de todo. Lo otro es que tú tienes que poner tu perfil profesional. Hoy estamos en una etapa, en una era en donde queremos todo muy rápido. Nos aburrimos de leer los textos que son muy largos. Entonces, lo primero que tienes que poner ahí es tu perfil. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Para qué eres bueno? Pero en máximo 5 frasecitas. Okay. Porque normalmente uno en la hoja de vida hace como en una pequeña introducción
uno hace como una descripción de quién eres tú y qué le puedes aportar a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿eso se sigue haciendo? Sí, ese es su perfil. ¿Por qué? Porque imagínate tú de psicóloga, tú recibes 30 hojas de vida preseleccionadas, porque tú sabes que hay algunos cargos que reciben 500, 600 aplicaciones, recibes 30 y lo primero que haces que es ver ese primer párrafo y ver la foto y si te interesó ese primer párrafo, si te llamó la atención y por eso es tan importante lo que dices ahí, entonces ahí sí lo sigues llamando o sigues virando, leyendo la hoja de sigue leyendo la hoja de vida. Otro punto importante son las fechas que tú pones en las hojas de vida y los logros. Mira, yo trabajo desde los 14 años, ¿sí? O sea, hace muchísimos años. Y he tenido bastantes trabajos. Entonces, ya esos trabajos de allá, cuando tenía 14 años, 15 años, yo ya no los pongo en la hoja de vida. Ya no son, aportaron obviamente a lo que soy hoy en día, Mónica Escobar. Pero para una hoja de vida, uno poner unas 10 hojas en su hoja de vida ya no es recomendable. Mónica, ¿qué hacer cuando, digamos, tú has tenido un recorrido laboral largo en una empresa, pero resulta que la empresa se desaparece o el jefe inmediato, la persona que estaba, pues que estaba bajo tu cargo, ya no está? ¿Qué hacer en ese momento? Porque uno dice, es mi referencia, pero ya no hay nadie que avale eso. Mira, ¿Se pone o no se pone? Se pone. Se pone. Yo tengo un dicho, Diana, y es que los cargos pasan, la gente no. Eso es para la vida, eso no es solamente para la hoja de vida. Los cargos pasan, la gente no. Tú vas a entrar a un trabajo, pasas la mayor parte del tiempo en ese trabajo, tú tienes que empezar a hacer relaciones en ese trabajo. Digamos que duraste 5 años en este trabajo, saliste por X o Y motivo, ¿sí? Y entonces tienes que empezar a hacer la hoja de vida, porque la tienes que revisar, porque resulta que ya llevas 5 años sin voltear a ver esta hoja de vida, entonces eso ya está todo desactualizado. Entonces tú empiezas, bueno, ¿a quién pongo de referencia personal si mi jefe en ese momento ya no trabaja ahí? Pues muy sencillo, uno pone a la de recursos humanos, que te haya conocido tu trabajo, porque no vas a poner a alguien que no, ay, ¿quién era Diana? Ella sí trabajó por aquí, ¿ella qué hacía? Entonces la van a llamar y qué referencias van a dar de ti. O llamar previamente también a la empresa y decir, estoy buscando empleo, de pronto los llaman a pedir una referencia, siempre llamar y informar a la referencia que lo van a llamar, que uno lo puso en la hoja de vida también debe Claro ser que sí, importante. yo lo he hecho, yo he salido de empresas grandes aquí en la ciudad de Cali, quedo con amigos, quedo con muy buenas relaciones y yo les digo, mira, estoy aplicando a estas empresas, de pronto te llaman para que sepas, y bueno, es algo muy natural. Además de las preguntas que le hacen en esas referencias es si esta persona trabajó ahí, de qué año a qué año trabajó, cómo la podría recomendar, qué características o qué cualidades tenía esa persona dentro de la organización. O sea, que la persona que sí vaya a dar esa recomendación tuya, sí te debe de conocer. Bueno, Moni, pasamos al tercer punto, pero antes de pasar al tercer punto quiero mandar unos saludos porque hay mucha gente en este momento viéndonos y muy pendiente para tomar nota de cuáles son esas claves Claro para buscar que un sí. buen empleo en Cali. Saludamos a Blanca Fabiola Costa, Kevin Tavares, a Angie Díaz, a María de Lao Martínez, a Leonor Hilera, a Ángela Carmona, a Uriel José López, que en este momento nos están viendo, y pues les recordamos a todos que envíen sus preguntas a Mónica para que ella las responda y les dé algunos tips si están en busca de un empleo y quieren tener la primera opción. Ella les va a dar los truquitos para que los tengan en cuenta. Vamos al tercer punto. El tercer punto es dónde buscar empleo. Sí. Porque si tú estás desempleado, muchas veces esperas como la referencia del amigo que te diga, no, tal persona, pero hay muchas formas más también de buscar empleo y mucho más fáciles, ¿no? Sí, bueno, Dianita, entonces el primer punto es, para retomar la gente que de pronto apenas nos está viendo, es, bueno, saber qué es lo que realmente tú quieres, mirar esas habilidades y si quieres emprender o quieres buscar un empleo. Segundo punto es revisar esa hoja de vida antes de irte a buscar ese empleo que tú quieres. Ahora, ¿dónde buscarlo? Primero hay unas plataformas que son excelentes como el empleo.com, como Computrabajo, como Jobs, y aquí hay que
tener cuidado que dependiendo del cargo que tú estés, asimismo algunas plataformas son más fuertes que otras. Si tu cargo es más directivo, entonces digamos que te llaman mucho por LinkedIn también, que ahorita vamos a hablar de la red social LinkedIn, o también por el empleo. Si tu cargo es cargo medio, digámoslo así, puedes encontrarlo más fácil por elempleo.com. Que ¿sí? Es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo y hay que revisar también CompuTrabajo. Pero si tu cargo es, digamos, de primera instancia, esas personas que apenas están saliendo de la universidad o que inclusive no han tenido una carrera, entonces es más fácil encontrarlas en CompuTrabajo.com. Hablando de los jóvenes que apenas están saliendo de la universidad y todavía no tienen un bagaje en una empresa y que les da miedo a la hora de irse a presentar un trabajo porque no tienen la experiencia, aquí una de nuestras usuarias nos hace una pregunta, pues para no dejarla pasar. Perfecto. Shirley Holguín nos pregunta, ¿cómo hacer cuando no le dan la oportunidad a los jóvenes que salen de colegio? Porque siempre le exigen experiencia. Esa es una pregunta que nos ha pasado a muchos. Yo recomiendo empezar a trabajar, no importa si no es en lo que has estudiado. Yo soy tutora de practicantes, este tema lo dicto en varias universidades, y obviamente pues en la mía, en la Universidad de San Buenaventura, y yo le digo, los muchachos me hacen esta pregunta, es, mira, si yo trabajé en un almacén de ropa, en diciembre, ¿sí? ¿Esto lo debo poner en mi hoja de vida? Claro que sí. ¿Por qué? Lo que sí es que te van a preguntar, ese cargo de vendedor de camisetas, de vendedor de blusitas, de vendedor de zapatos en un centro comercial, ¿qué aprendiste ahí para que te pueda aportar para este nuevo trabajo? Entonces, mi recomendación es que no seas tan exigente en el momento de que no tienes experiencia. Tú tienes que empezar a tener experiencia en cualquier ámbito que se te presente. Por ejemplo, en mi caso, mi primer trabajo fue de recreadora. Y yo le doy gracias a ese trabajo, Diana, porque aprendí a manejar equipos de trabajo, aprendí a manejar niños, aprendí a ser líder, aprendí inclusive a que se me quitara ese miedo a hablar en público. Entonces, después de eso, ¿qué fui? Fui mesera. ¿Y qué aprendí siendo mesera? O sea, la disciplina, atención al cliente, manejo de quejas y reclamos. Entonces, hay algunas personas que dicen, no, es que yo estoy estudiando solamente administración, entonces solamente estoy buscando un empleo que sea de administradora o analista. No, en lo que tú tengas la posibilidad de coger y aprender en la primera experiencia, hazlo. Y además ese sí se puede poner en la hoja de vida porque igual ahí te pueden pedir una referencia de cómo ha sido tu trabajo, si eres buen trabajador, sí. Y va a ser importante a la hora de la persona que te está solicitando el empleo, saber qué tan efectivo eres como trabajador, ¿no? También. Totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos con el tema de ¿Dónde buscar? ¿Dónde buscar? Entonces, estaban las plataformas que ya les explicamos y entonces hablemos de la red social LinkedIn. LinkedIn es una red social como las que hemos tenido nosotros, Facebook, Instagram. Bueno, LinkedIn es únicamente no social, es laboral, digámoslo así. Entonces, ¿qué debes de poner en LinkedIn? Los trabajos que has tenido, hágame cuenta, una hoja de vida, que has estudiado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo hago videos de trabajo en equipo, hago videos de liderazgo, hago videos de empoderamiento de las mujeres, la importancia de estudiar todo el tiempo, de ir a estas capacitaciones, esos videos los subo en LinkedIn también. Son muy importantes tener esos recursos que nos da la plataforma de videos, fotos, artículos que uno haya realizado. Pero en tu línea. En la línea, sí, claro. Sí, entonces no vas a subir un video que tuviste, por ejemplo, el fin de semana con tus amigos en LinkedIn. No, ahí no se sube. Es solamente laboral para esa red social. Y sirve muchísimo. Y las referencias también. Esta plataforma nos da la oportunidad de que personas que hayan trabajado con nosotros o que en ese momento estén trabajando con te recomienden. Porque normalmente uno no solamente busca trabajo cuando está desempleado, también uno puede buscar estando empleado. Entonces, si tú tienes tu compañero que también está en la red social, te puede dar una recomendación por medio de esa plataforma, escribe, es que es muy buena, por ejemplo, yo puedo escribir, Mónica es muy buena trabajadora. La voy a esperar. Emprendedora, buena compañera, entonces ese tipo de referencias también nutren el tema del perfil en esa plataforma. Así es, Dianita, y también
LinkedIn tiene la posibilidad que la gente diga cuáles son tus mayores habilidades. Entonces, si tú tienes habilidad de servicio al cliente, la gente empieza a votar por servicio al cliente. Si tienes una habilidad de trabajo en equipo, de liderazgo, entonces la gente te empieza a reconocer con ese tipo de habilidades. Entonces, si yo estoy buscando a una persona de tu perfil y miro en LinkedIn, veo lo que las demás personas están recomendando de tus habilidades y cómo fuiste cuando trabajaste con ellos. Entonces, eso es importante. La otra, y es supremamente importante, son las relaciones. ¿Por qué? Cuando tú estás buscando trabajo, tú le tienes que decir a tu núcleo más cercano: miren, en ese momentico estoy buscando trabajo porque, por si saben, tengo esta aspiración salarial, me gustaría trabajar en ventas, me gustaría trabajar en servicio al cliente, me gustaría trabajar en investigación, no sé. Y ellos mismos, cuando vayan a escuchar que de pronto hay una vacante, entonces se van a acordar de ti y te van a recomendar. Por eso, donde llega uno, es importante presentarse, tratar de relacionarse, de conocer muy bien qué hace la persona, porque uno nunca sabe, como dicen por ahí, quién lo va a ayudar a uno en el futuro. Así es, por lo menos en este caso. Nos conocemos hace más o menos unos 7 años, no nos habíamos visto y nos vinimos a ver hoy otra vez, y yo ni idea, ¿no? Sí. Que me iba a tocar aquí. Así es. Yo tengo un dicho de un muy buen amigo mío, yo no sé si tú lo conoces, el ilusionista Frank Nichols. Yo hago conferencias con él, que lo adoro. Estuvimos en la Feria del Libro este fin de semana y estamos en el mismo stand con nuestros libros. Y él siempre dice en sus conferencias: el éxito depende, Dianita, de qué tantas personas te conocen y en qué concepto te tienen. Entonces son muy importantes las relaciones. Bueno, ahorita hablábamos del tema de estas plataformas, sí, para conseguir trabajo, y hay uno de nuestros lectores que Andrés Quintero nos dice: ninguna de esas plataformas me ha servido, llevo 2 años buscando trabajo en Cali, me toca migrar a otro país porque no se me han dado las cosas, aquí prefieren pagarle menos a los jóvenes que darle trabajo a uno. Entonces, a veces tal vez no es que sea la plataforma, sino que tal vez no la saben utilizar bien, ¿no? También sí, eso puede ser. Eso tiene varias aristas. No es solamente que quieran pagarle menos a los jóvenes y estén despidiendo a las otras personas. En algunas empresas sí es una realidad, pero no en todas. Tú te tienes que volver, y esa es la tendencia, especializado en un tema específico. Y tú ahora me preguntabas eso, que eso es el último tema de la educación. El tema de la educación, porque muchas personas nos quedamos como en el tema, no, es que yo lo hice por muchos años, entonces tengo la práctica, pero para muchas empresas sí es importante la educación. Constantemente, y no, es que uno tiene que ser autodidacta, Dianita, sin importar si obviamente estás trabajando o no estás trabajando. La persona que no está progresando se está quedando atrás. La persona que hoy en día no está aprendiendo se está quedando atrás. Y eso es una realidad. Yo siempre le digo a mis alumnos, a la gente con la que estoy dándole conferencia, yo les digo: ¿cuál es la diferencia entre una persona extraordinaria y una persona ordinaria? Es el dar más. Entonces, ¿tú estás dando más realmente? ¿Tú realmente hoy estás aprendiendo nuevas cosas de lo que tú sabes? ¿Qué estás haciendo ahí acostado viendo? No sé qué estarás viendo por la noche o en el día, o qué estás haciendo. Entonces, tienes que esforzarte un poco más. Pero también hay que preguntarle a este joven que nos está haciendo la pregunta, tenemos que revisar cómo está esa hoja de vida en elempleo.com. Si de pronto no está siendo tan llamativa para esas personas que de pronto tienen una vacante y les llegan 600 hojas de vida, ¿por qué tú te diferenciarías de él? Y quiero aclarar algo. Yo le hago esta pregunta a todos cuando estamos hablando de las entrevistas. Hay una pregunta que nos dicen: bueno, ¿usted cómo se diferencia de las demás personas? ¿Por qué yo le debería dar este cargo a ti, Dianita? Es lo primero que le pregunta a uno una psicóloga cuando llega a conseguir un trabajo. ¿Y sabes qué responde la mayoría de gente? Porque soy responsable, porque tengo todo el conocimiento, soy buen compañero, porque tengo la experiencia, porque soy responsable, porque tengo el conocimiento y ya. Pero entonces, ¿en qué te estás diferenciando cuando todos están respondiendo de manera igual? Estamos hablando ya que te llamen en la entrevista. Imagínate la hoja de vida, cómo tiene que ser de diferenciadora y de cautivante para la persona que la lee. Entonces, yo pensaría que sí hay que revisar esos temas para hacer como individuo. Tienes que llamar la atención de la persona que está ahí al frente para que te contrate. Exacto.
O al menos llevarte a otro nivel. Eso sí. Por eso es muy importante el tema de la capacitación, lo que hablaba ahorita Mónica. A pesar de que estés en tu empleo y que estés bien y que llega un momento en el que uno se siente tan confortable en su puesto que dice no tengo nada más para aprender, aquí ya lo aprendí todo, y no. Todos los días podemos aprender algo, todos los días hay algo más de tu trabajo que puedes aprender y que le pueda aportar a ese trabajo para que sea mucho mejor, y que en caso de que ya no sigas en esa empresa, te puede ayudar como punto extra a la hora de mostrarte la entrevista, como decías ahora, frente a una psicóloga y que te diga qué tienes por ofrecerle a la empresa. Así es, mira, yo tenía un profesor que decía, el estudio se te nota solamente por la forma en cómo hablas. Y el estudio formal y el estudio informal, se los digo a ustedes como directora de posgrado de una universidad. Yo siempre he sido autodidacta, Diana, yo siempre he sido de las que se ve al menos una conferencia al día de temas diferentes. Yo siempre le he dicho a la gente, mira, la información la tenemos en nuestro computador, en nuestros celulares, en todas partes, depende de uno. Acceso a la información claro, no hay excusa. Exacto. Yo les digo a mis alumnos también, mira, lo que tú decías, ¿cuál es la diferencia entre una persona con mente principiante y una persona con mente de experto? Es simplemente si tu cabecita está llena o está vacía. Es como ves las cosas. ¿Te acuerdas un niño de 3 o 4 años cómo ve todo? O sea, todo lo quiere tocar, todo lo pregunta, descubrir. ¿por qué? Descubrir. Entonces, cuando tú ya empiezas a tener mente de experto, no importa cuántos años de conocimiento tengas, no importa cuántos años de experiencia tengas, o sea, cuando tú ya tienes esa mente llena, mente de experto, pierdes. Siempre tenemos que tener mente de principiante. Tú puedes aprender de cualquier persona. Puede tener más estudio que tú o menos estudio que tú. Simplemente uno estar abierto. Cuando uno está abierto es donde vienen todas las oportunidades. Bueno, Moni, pasemos al siguiente punto. El tema de prepararse, conocer la empresa a la que uno va a pedir el empleo y saber a qué cargo va a aspirar. Sí, eso es buenísimo. Resulta que ya tú mandaste la hoja de vida, ya te llamaron para esa entrevista para ir mañana a las 2 de la tarde. Entonces, ¿la persona qué hace? ¿Qué debería de hacer, mejor dicho? Empezar a estudiar esa empresa, qué producto o servicio ofrece esa empresa, desde hace cuántos años está esa empresa, en qué ciudades o en qué países está esa empresa. Primero que todo, esa parte. Segundo que todo, la ubicación de la entrevista. O sea, ahí no vale, no es que el trancón, es que llovió, es que el mío. Mejor dicho, con 2 horas de anticipación, mirar muy bien la ruta, mirar el clima, todo. Y sobre todo, digamos, el tema del transporte, ¿no? Porque uno llegar tarde a una entrevista puede ser uno de los peores errores que puede cometer. Sí. Yo, ¿qué recomiendo? Recomiendo, aunque uno tenga Waze en su celular, yo siempre recomiendo, si no sabes dónde es, ir primero a verificar. No es recomendable llegar con 1 hora de anticipación, eso demuestra mucha ansiedad, digamos, de la persona de querer llegar, ¿sí? Es recomendable llegar más o menos unos 20 minutos con antelación. El otro punto es el cargo al que estás aspirando y al que te van a hacer la entrevista, ¿sí? Una vez me pasó a mí, yo había aplicado un cargo en una universidad, no voy a decir cuál, para dos perfiles. Uno era para un perfil administrativo y el otro era para un perfil de docente. Sí. Cuando me llamaron, yo pensaba que me habían llamado para el perfil de docente y yo ya tenía mi discurso del perfil de docente. Menos mal había llegado con 20 minutos de anticipación, estaba la secretaria y me dio por preguntarle, mira, ¿y para qué es que es el cargo? Cuando me dicen, no, para el perfil de administrativo, ahí tocó hacer el chip, ¿sí? Pero porque yo no estaba preparada, o sea, yo enseño esto porque a mí me ha pasado, ¿no? Desde la experiencia. Sí, entonces yo le digo a la gente, ¿por qué? Porque cuando a veces tenemos tanta ansiedad de conseguir trabajo, nos metemos al empleo y empezamos a darle clic, 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 aplico. Cuando te llaman no sabes, se te olvidó. ¿A qué fue lo que aplicaste? Entonces tienes que tener muy claro y cuál es el perfil de ese cargo al que te están llamando. Bueno, ya sabemos cómo es la empresa, primero que todo, sí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Después armar la hoja de vida, después dónde buscar el empleo, después cuál es la empresa y cuál es el cargo al que vamos a aspirar. Al que te llamaron. Pero entonces
Después, ¿qué sigue? ¿Cómo vestirme para ir a esa entrevista? Algo fundamental, porque como dicen por ahí, la primera impresión da mucho de qué hablar de la persona. Entonces, dinos cuáles son esos tips de vestimenta que uno debe tener en cuenta a la hora de ir a buscar un empleo. Bueno, aquí también es importante lo que hablábamos de las diferenciaciones de las empresas, si es formal o informal, y de los cargos, ¿no? En las empresas formales, obviamente, yo recomiendo a las mujeres pantalón y camisa y zapato medio cerrado. No recomiendo plataformas en una entrevista. ¿Y los tacones de la rumba, nada? Nada de tacones plateado, dorado, con lentejuelas, nada de eso. Hay unas niñas, sobre todo jovencitas, que van con sus baleticas cerradas. Es aprobado irse con sus baleticas cerradas. No es aprobado irse con la sandalia bajita de universidad. Sí, eso. Ajá. Eso no es aprobado. Para unos cargos más directivos, pues obviamente ya digamos como un sastre con la falda, digamos a la rodilla, tienen que tener cuidado con eso. Los hombres de saco y corbata, esos son para los cargos directivos en las empresas formales. ¿Listo? Un banco. Un banco, sí. El cabello, no puede ir el cabello mojado, en el caso de las niñas debe ir cepillado, en el caso de las niñas si son crespitas, entonces es mejor recogérselo, que está totalmente aprobado, digámoslo así. El maquillaje tiene que ser un maquillaje sobrio. A mí me pregunta que si este color rojo está es adecuado, digamos, para las entrevistas. Yo les digo que sí, porque en los ojos casi no tengo absolutamente, pues, como mucho maquillaje. Claro, no, si vamos a resaltar, aquí vamos metiéndonos un poquito al tema de maquillaje, pero pues por encimita. Si vas a resaltar mucho tus labios, bájale un poco a los ojos. Sí. Pues si vas a resaltar los ojos, bájale a los para labios, que tu cara no se vea muy cargada, ¿no? Sí, yo he visto niñas en entrevistas que tienen la sombra azul, verde y el labial fucsia. Entonces, ojo con eso. Las uñas tienen que ser bien arregladas. No es adecuado irse con un color de uñas en cada una de los deditos. Entonces, esta azul, esta verde, esta roja, no. Es mejor todas de un mismo tono. Hoy en día se utilizan mucho los tonos tierra. Entonces que se ven súper limpias las manos. Los aretes tienen que ser... Y si digamos desde esas personas que no se pintan las uñas y que las tienen bien arregladas pero sin color... Perfecto, igual que los hombres. A mí yo en estos días estaba escuchando una conferencia que los hombres no deberían de pintarse las uñas de transparente. Yo eso, en mi concepto, Mónica Escobar, eso lo dejo a cada cual, ¿sí? Con tal de que se vea pulcro. Exacto. Y esa es, para mí es 1A. Las uñas corticas. Las uñas corticas, sí. La loción es supremamente importante, o sea, tú no vas de conquista, además de que uno no sabe, uno se aplica la loción dulce y vas a las 8 de la mañana y resulta que la persona que te va a hacer la entrevista odia la loción dulce, entonces no va a tener... Algo muy suave, ¿no? Algo muy suave, sí. Escotes, velos, en los hombres ahora que está tan de moda la barba, tiene que estar muy bien puestecita la barba, la correa, los zapatos, miren, los muchachos, los zapatos no le paran bolas a eso. Y eso es una de las primeras cosas que vemos las mujeres y me imagino que también ven en las entrevistas de trabajo. Claro que sí. Otro punto importantísimo y sobre todo cuando no tienen experiencia en ir a entrevistas laborales, la media. Entonces se pone un pantalón negro serio, se ponen el zapato serio de material, sí, de material, y se pone la media negra deportiva. Sí. O cortica, y entonces cruzan la pierna y ahí se le ve todo el pedazo de piel, o sea, ojo con eso, que eso es fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en la vestimenta que tú vas a tener para ir a la entrevista laboral. Ahí hay un tipcito también, es que lo más importante es que tú te sientas cómodo con lo que tú tengas. Los colores, Mónica. No, mira que los colores ya depende de cada cual, es como con lo que tú te sientas bien. Es que en una entrevista laboral ya cuando te han llamado es que tú ya has chuleado, digamos, ese perfil en la parte de la actitud, digamos, y la aptitud. O sea, todo lo que ya has estudiado ya vas pasando por ahí. La entrevista es para ver si hay feeling, para ver si tenemos una sincronía, para ver si en tu personalidad yo te podría aprobar para que empieces a trabajar conmigo. Bueno, Moni, y hablando de la entrevista, pues ya estamos vestiditos, ya sabemos a qué cargo vamos a ir,
ya sabemos con qué tiempo de antelación tenemos que llegar a la entrevista. Y ahora, llegamos a la entrevista, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos con el jefe de recursos humanos o el jefe o nuestro próximo jefe, que es quien nos va a entrevistar? Aquí es importante que tengamos en cuenta que hay varios tipos de entrevistas, ¿no? Hay un tipo de entrevista que es personal y hay otro que es virtual. Vamos a hablar primero de esas dos. La personal es la normal, que estamos cara a cara y entonces hacemos una entrevista. La virtual, que se está utilizando muchísimo, que la hacemos por Skype o por alguna plataforma que tenga la empresa. Recomendación en estas entrevistas por Skype. A una amiga le pasó, la llamaron a entrevista por Skype y como tú ya sabes que tú estás en tu casa, que te vas a filmar de aquí para arriba, eso fue a las 8 de la mañana, pues ella estaba muy bien vestidita. Arriba, pero... Sí, y entonces de aquí para abajo tenía su pijama, yo creo que ni siquiera se había bañado, le digo yo. Y entonces, claro, una de las preguntas que le hicieron fue, ¿tú te puedes por favor poner de pie? Ay, Dios. Me han preguntado cuando cuento esta anécdota que si eso es ético o no. La verdad no sé, pero eso se lo preguntaron. Y es que tú tienes que hacer de cuenta, no importa si es virtual o no, como si estuvieras la persona al frente. De la misma manera. Entonces, bueno, hay otros tipos de entrevistas. Hay unas que son 1 a 1, que es normalmente las que nos hace la psicóloga. Hay otras entrevistas que son de panel, que generalmente puede ser en doble sincronía. Entonces está la psicóloga aquí, está de pronto el que va a ser tu jefe directo y el gerente general. Y puedo estar yo solita aquí al frente con ustedes tres. ¿Nervios? Sí. Mucho, sí. Sí. Mucha presión. Mucha presión, porque no solamente te están mirando lo que estás diciendo, sino tu comportamiento además. Y la otra de panel es que está la psicóloga, ¿sí? Y aquí estamos 5 que estamos postulándonos para este cargo. Como recomendación para esa, cuando hay 5 para este lado. Normalmente eso siempre lo hacen, es como en las empresas de empleo, ¿no? Que se ponen mucha gente y un... Sí, y un o de ventas. O de ventas. O de también, ventas. O call center. Ajá. Entonces, recomendaciones que te hagas, ¿tú qué creerías? ¿En la mitad, en las esquinas? Yo creería que en la mitad genera más seguridad. Bueno, se pueden hacer en cualquiera de las dos. Sí, bueno, tú te imaginas todo el mundo entrando aquí, todos así, peleando, así como cuando jugábamos a los asientos. No, se puede hacer o en la mitad o en las esquinas. Recomendaciones en este momento es que tú ponerle cuidado a la respuesta de las otras personas. Mira, a ti te están mirando no solamente lo que estás diciendo, sino tu comportamiento de trabajo en equipo y de reconocer lo que están diciendo los otros. ¿Qué pasa mucho en esto? Yo estoy en la esquina, me preguntan a mí por qué quiero este trabajo. Yo respondo y cuando van a preguntarle a la otra y empiezo aquí o con el celular o me despreocupo. No, tú estás ahí en esa entrevista poniéndole cuidado. Además, puedes sacar lo mejor de lo que están diciendo los otros y se te pueden venir ideas nuevas para la otra pregunta. Bueno, cuando ya estamos en el tema de la entrevista y todo, acá hay una usuaria que nos pregunta, ¿qué hacer con el tema de la aspiración salarial? Daisy Lorena Molina pregunta, ¿cómo manejar ese tema? ¿Cómo uno decirle a la persona, esto es lo que aspiro salarialmente y que no vaya a ser que por esa pregunta se vayan a cerrar las puertas, que es el miedo de muchos? Sí, esa pregunta es difícil de contestar. Tú debes de tener claro antes de ir a esa entrevista cuál es el cargo y el rango de ese perfil. Ojo con esto, en nuestra ciudad y en Colombia ya tenemos identificados unos rangos salariales. Entonces, si tú eres asistente, va hasta tal punto, hasta $500,000 de pesos. Si tú eres analista, puedes ir hasta $2 millones de pesos. Si eres coordinador, hasta $3,5 millones, $4 millones de pesos. Si eres director, así sucesivamente. Entonces, si tú vas a ir a un cargo de director, ¿sí? O no, si tú vas a ir a un cargo de analista y te preguntan tu aspiración salarial, no vas a poder decir que tu aspiración salarial son $4 millones de pesos. Si tú, también en controversia esta pregunta, si tú tienes tanta necesidad, me pasó a mí, en algún momento, ya tenía maestría, tenía experiencia, no tenía en ese momento trabajo, digamos, formal, iba a una entrevista, Mónica, ¿cuál es tu aspiración salarial? Yo no puedo decir $2 millones de pesos, porque me van a decir, no, Mónica, es que usted está sobrecalificada para este cargo. Entonces, uno tiene que tener coherencia. ¿Qué es la recomendación? Decir,
nosotros, bueno, en este caso yo, me adapto al salario que ustedes tienen en ese momento. O normalmente... O preguntar, ¿no? Normalmente, eso estoy a decir, al final, antes de que te hagan esa pregunta, por eso uno tiene que estar preparado, uno pregunta, cuando lo llaman a uno a la entrevista, uno dice, ¿para qué cargo es? ¿Sabes tú qué salario tienen? ¿Sabes tú si hay que viajar o no? Porque de pronto yo tengo hijos y no puedo viajar, entonces ¿para qué voy a ir a perder el tiempo de pronto allá? Claro que sí. Bueno, aquí pregunta un usuario, Marlon Cruz. Hola, cuando se presentan varias ofertas al tiempo a las que puede aplicar alguien, ¿qué procedimiento se realiza? ¿Cómo así otra vez? Cuando se presentan varias ofertas al tiempo a las que puede aplicar alguien, Ajá. ¿qué procedimiento se realiza? Bueno, entonces, es decir, yo estoy sin empleo, me llaman del país, me llaman de la universidad y me llama un amigo para aplicar. Entonces, ¿a cuáles tres yo voy a aplicar? Mira, en mi experiencia, yo aplico a los tres. En mi experiencia, yo voy a hago la selección en los tres. Pero en mi experiencia, esto lo digo por Mónica Escobar porque son mis valores, cuando yo ya decido por una, me quedo en esa, por respeto a esa decisión que yo tomé. Entonces, y si me llaman de la otra dentro de 8 días, yo ya le digo, yo ya tomé una decisión y ya voy a empezar a trabajar con el país. Entonces, eso es lo que yo haría. Sí, y lo he hecho. ¿Por qué digo que yo empiezo el proceso en los tres? Porque también me ha pasado que me he ilusionado tanto, digamos, con una oportunidad que digo, no, esta ya me va a salir. Ya me dijeron que sí, que entre 15 días, y no sigo aplicando. ¿Y qué pasa? Esta se cae. Entonces, ¿cómo queda uno? Pues malo. Entonces, ya puede cerrar las puertas en esa empresa, ¿no? Claro, puede cerrar las puertas en las otras porque las otras ya definieron por otras personas. Entonces, esa es como mi recomendación. Bueno, ya terminamos los 5 tips que hay que tener en cuenta, pero vamos a algunas cosas que también hay que tener en cuenta que no están dentro de los tips y que una de ellas nos la referencia un usuario, ya la habíamos hablado detrás de cámara, pero el tema del uso de las redes sociales. Bernardo Peña pregunta sobre si es cierto que las empresas están realizando ese monitoreo previo antes de que uno llegue a una entrevista de las redes sociales. ¿Tú qué sabes desde tu experiencia? Total. No solamente en las redes sociales como Facebook e Instagram, sino en el WhatsApp. Esos estados que tú pones todo el tiempo en el WhatsApp, esos estados que pones a las 2 de la mañana un sábado en el WhatsApp o en el Instagram, en las historias. Entonces tienes que empezar a tener cuidado con lo que subes. No quiere decir que seas un santo, que nunca salgas con tus amigos. No, antes eso es válido para nosotros cuando estamos revisando las redes sociales, porque también hay unas redes sociales que parecen de mentiras, que ya no ponen nada. Entonces uno dice, bueno, o lo que hablábamos, no tienen redes sociales. O lo que hablábamos ahora, bueno, tú conoces a alguien y le preguntas, bueno, ¿y cuál es tu red social? No, yo no tengo. O sea, uno que piensa, bueno, o le pasó algo con el uso de la red social, o es pragmático. Le acepto a las personas que son mayorcitas que no les gusta tanto la tecnología, ¿no? Pero los jóvenes tienen que saberlo manejar. Eso también hace parte de una parte de la hoja de vida, ¿no? Hace porque parte. Ahí te muestra tal cual eres. Sí, los comentarios que tú subes, los artículos que le das compartir. Por ejemplo, ahora que estamos viendo todo este ámbito político, es cómo hablas acerca de la política, o si hablas o no. Si hablas o no ya depende de cada uno, pero no está bien visto cuando empiezan a criticar, digamos, a otros medios, a otros políticos que no van por tu misma línea, o a otras personas que no van por tu misma línea. Debe uno cuidar mucho su discurso a la hora de postear algo en redes sociales. Es muy importante y ya en la era digital toca porque es uno de los usos que están haciendo las empresas en este momento. Bueno, Moni, ya el tiempo se nos va cortando, pero entonces aprovechemos aquí. Tú ahora hablabas que dentro de las entrevistas había unas preguntas que eran abiertas y otras cerradas. Aquí hay una usuaria que nos pregunta, Eliana Pachón, dice, cuando un psicólogo te pregunta qué cualidades consideras que tienes y en qué momento las aplicas, en qué deseas que te enfoques, ¿qué debería responder? La verdad, o sea, yo siempre le digo a todo el mundo, tú tienes que ser auténtico y como eres. ¿Qué cualidades? Es más fácil responder esa pregunta
¿cierto? ¿Por qué? Por eso tú te tienes que conocer y ese era el primer punto. Tienes que saber cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus cualidades. ¿Qué cualidades tienes? No, de comunicación, soy muy abierta, trabajo en equipo, soy proactiva, soy innovadora, yo digo que yo soy eléctrica, o sea, hago aquí, allá, entonces eso es una cualidad. Entonces, eso es una cualidad que yo tengo y que la reconozco. ¿Cómo la puedo aplicar aquí en el trabajo? Pues porque puedo sacar adelante, porque tengo energía, porque no voy a estar ahí sentadita sin hacer nada, porque soy muy proactiva, en mi caso específico. Lo que sí es más difícil contestar es cuando te dicen, bueno, ¿cuáles son tus defectos? Uy, difícil. Claro, porque entonces yo digo, bueno, mi defecto es... esto es mentira, ¿no? Mi defecto es mal geniada. Yo no soy mal geniada, pero pues... Entonces, ¿será que lo digo o será que no? Mi defecto es que llego tarde a alguna parte. Hay personas que saben que llegan tarde. ¿Será que lo digo o será que no? Pues yo creo que en un trabajo uno no debería decir eso. Entonces, pero también Lo de mal geniada, pues... digamos, eso no puede que no le quiten el trabajo, pero el tema de llegar tarde, entonces saber qué decir y qué no decir. ¿Qué decir y qué no decir? Sí. Yo tengo, si me permites, Diana, yo tengo 100 preguntas en un documento que normalmente hacen en las entrevistas de trabajo para que te prepares. Si quieres, te les puedo dar mi correo electrónico claro para sí. que me escriban y yo con mucho gusto se los envío. Sí, porque aquí se nos va a quedar igual, se nos van a quedar muchas preguntas que los usuarios nos están diciendo y que por tiempo no se pueden responder, pero Mónica ahora nos entrega su correo, sus redes sociales para que le escriban y estén en contacto con ella para que los oriente también en esa parte. Claro que sí. Mi Facebook es Formando Líderes con Mónica Escobar, mi Instagram también, Formando Líderes con Mónica Escobar. El correo electrónico es como director.posgradosce@usbcali.edu.co. Listo, Mónica. Ahora hablabas de decir la verdad. Cuando una persona tiene antecedentes penales y no desea poner eso en la hoja de vida o prefiere omitirlo a la hora de la entrevista, ¿es mejor decirlo o callarlo? Finalmente tú lo puedes callar hoy en día, pero cuando te vayan a pedir la documentación ahí te vas a dar cuenta. Entonces, eso es mejor decirlo, si es una empresa formal, eso es mejor decirlo desde el inicio. Si es una empresa informal, también. Sí, es mejor ir siempre con la verdad. Claro, o sea, ya la persona va a saber si él quiere contratarte o no, independiente de tus antecedentes penales. Bueno, para terminar, Mónica, vamos a responder 2 preguntas de 2 de nuestros usuarios que han estado muy conectados. Carolina Espinosa nos pregunta, ¿qué hacer en el caso de haber dejado de trabajar por años por haberme dedicado a mi hija? Dejé de trabajar 3 años y mi hoja de vida es muy incompleta. Tengo 23 años. Estás muy joven, estás muy joven, no te preocupes por eso. Pero este es un claro ejemplo, tú puedes decir esa verdad en una entrevista de trabajo. Lo que sí les recomiendo es siempre estar estudiando, autodidacta, siempre estar a la expectativa de todo lo nuevo que está pasando. No importa que si tú llevas 3 años sin trabajar, pero si yo te hago una pregunta de la evolución de tu carrera, por ejemplo, y tú la sabes, entonces... Lo difícil ahí es que personas que llevan 10 años sin trabajar, ¿sí? Que digamos que estudiaron administración de empresas, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar y en 10 años van y buscan trabajo. Entonces ya todo cambió. Por eso es importante la actualización profesional. Claro, entonces no importa si tú no estás en una universidad, si tú no sigues una especialización, si no sigues un posgrado, o sea, ahora hay muchas alternativas para estas personas que no son profesionales. Podemos hacer un técnico, podemos hacer un tecnológico, podemos un diplomado en educación continua, podemos hacer estos talleres que tanta gente hoy en día en nuestra ciudad hacen, talleres de, no sé, de liderazgo, de emprendimiento, de trabajo en equipo, de community manager, para que tú empieces a manejar tus propias redes sociales. En internet se encuentra todo, o sea, yo pienso que ya... hay muchos cursos gratuitos que en caso de que no tenga dinero porque está desempleado, puede aprovecharlos. Yo me hice todos los cursos gratuitos del SENA de servicio al cliente y de ventas. Todos me los hice. Ese recurso que nos entrega el gobierno para
educarnos y para mantenernos actualizados también, ¿no? Así es. Porque todos en su mayoría son virtuales, entonces se puede aprovechar. Si yo digo, no, es que la excusa es que no tengo dinero para transportarme, muchos de ellos son virtuales, entonces tenemos que aprovechar también esa oportunidad que se nos abre. Así es. Bueno, y por último, Tatiana Jurado nos pregunta, ¿es profesional a una empresa después de la entrevista, si no me han llamar a preguntar por el proceso? ¿Cómo va ese proceso? Esa pregunta me encanta, esa pregunta me encanta porque uno siempre queda como que... Entonces, para evitar eso, cuando estás en la entrevista, antes de irte, lo que tienes que preguntar es cuál es el paso a seguir. Siempre en la entrevista le preguntan a uno, ¿tienes alguna pregunta? Y la gente, como está tan nerviosa, se va. No, tú tienes que preguntar, primero, salario, si no lo sabes todavía. Segundo, ¿cuándo me llamarían o cuál es el segundo paso? Ahí te dicen, el segundo paso a seguir son las pruebas, o el segundo paso a seguir, si pasas, es con el gerente regional. Bueno, entonces, más o menos en cuánto tiempo. Entonces, ahí te van a decir más o menos en 15 días, la otra semana, un mes. Entonces, tú ya sabes. Sí recomiendo yo, si pasa el tiempo y no te han llamado, una sola llamada. No ser la intensa, ¿no? Pues sí, esperar, ¿no? Sí, esperar. Si te dijeron un mes, esperas. Si ya ha pasado el mes, entonces llamas. Mira, yo soy Mónica Escobar, hice la entrevista, quisiera saber cómo va el proceso. A mí me pasó. Yo llamé y me dijeron, no, es que el proceso está parado durante 3 meses más. Entonces yo ya quedo tranquila que tengo que esperar otros 3 mesecitos. Bueno, Mónica, ya para terminar, otra de nuestras usuarias nos dice que si por favor puedes repetir tus correos y tus redes sociales, que no los alcanzó a anotar bien. Muy bien. Formando Líderes con Mónica Escobar, tanto en Facebook como en Instagram. Mi nombre es Mónica Escobar Escobar, me pueden encontrar fácilmente. Yo tengo un canal de YouTube, bueno, ahí es muy fácil. Y el correo electrónico es director.posgrados.ce C de casa, E de enano, @usbcali.edu.co. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El País en Vivo. Aprovechando de que mañana es el Día del Trabajo, quisimos darle estos tips a las personas que están buscando empleo, que quieren encontrar una mejor oportunidad, para que se lleven estas claves y las empiecen a tener, a tomar de una vez para que tengan un trabajo efectivo y que ese empleo se quede con ellos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad, porque esta mujer es súper completísima, así que la podemos tener en tema de sexo, en tema de administración, de emprendimiento, de feminismo, no, mejor dicho, esta mujer... Aquí me verán. Sí. De aquí no me voy, mentiras. Bueno, Mónica, muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar conectados con nosotros y los esperamos el miércoles con una nueva emisión del País en Vivo. Muchas gracias.